Diga conmigo, la cumbre restituye. Say it with me. The summit restitutes. La restitución es aquello que Dios te regresa, Is that which aquello God perdido returned, that was lost, que Dios regresa a ti. that God returns to you. Y no cabe dudas There's no doubt que cada uno de nosotros that each one of us hemos venido a esta tierra con una misión, have come to this earth with a mission, con un llamado, with a calling, con talentos, with talents, con dones with gifts, y con un propósito. and with a purpose. Y todo se alinea en lo espiritual, And it all aligns up in the en la spiritual, misión de la in the iglesia. mission of the church. pero también en la misión que Dios tiene para ti. But also in the mission that God has En for el you trabajo. at work. Hace mucho tiempo la gente decía, deja el trabajo celular, Long dedícate a la time ago. iglesia, el trabajo secular, dedícate a la iglesia. People would say, leave your work and just dedicate yourself to the church. Pero Pablo But Paul tenía su trabajo secular y Had his se regular dedicaba a la job. iglesia como nadie antes lo and hizo. was dedicated to the church like no one else before did. Tú traes talentos en You ti have talents in you que Dios va a usar para que tú sustentes a tu familia. that God will use so you can keep your family. Te da dones, habilidades They give you gifts and abilities para que te ganes el pan de cada día. so you will earn the bread of each day. Pero también te da dones espirituales But he also gives you spiritual para que el gifts reino de Dios siga so expandiéndose. the kingdom of God will Tú continue tienes to que tener esas expand. dos cosas en You claro. must have those two things clear. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 1 versículo The 5. Bible says in Jeremiah 5:1, Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. I knew you even before I had formed you in your mother's womb. Antes de que nacieras, Before you were born, te aparté. I pushed you away, Y te nombré mi profeta a las naciones. and I made you my prophet to the nations. Un versículo bastante Verse escuchado. that has been heard many times. Pero yo quiero que tú lo personalices para tu vida. But I want you to make it personal to your life. Pon tu nombre en la Biblia ahí a un lado. Put your name in the Bible right next to it. Yo no estoy diciendo que todos somos profetas, I'm not saying that we're all prophets, pero sí creo que todos podemos servirle a Dios en alguna but área. I do believe that we can all serve God in an area. Sí creo que Dios puede usar tus pies y tus manos para darle gloria a Él. I believe that God can use your feet and your hands to give Him Todos glory. los que estamos acá. All of us that Todos. are here, all of us. La diferencia es que unos hacen caso y los otros pues The se hacen los difference sorditos. is that some listen and some just pretend not to. Pero Dios está llamando a todos, But God is calling to a everyone. todos. Everyone. Porque mira, si tú no haces lo que Dios te ha llamado a hacer, Because look, if you don't do what God has called you to do, puedes tener toda la plata del you mundo, might have all the money in the world. puedes tener al esposo más guapo, a la You esposa might más have guapa, the most handsome or beautiful la mejor wife, casa, el the mejor best carro, home, the best car. pero te vas a encontrar diciendo los fines de semana, But you're going to find yourself saying on the weekends, me fui de vacaciones, I vine, went on vacations, I came back, tengo lo que deseo, I lo have everything material, I pero desire in the material sense, me hace falta algo. but I'm missing something. ¿Qué es eso? What am I missing? El Señor está tocando la puerta. And the Lord is knocking on the door. Hey, Hey, this is Jesus. es Jesús. You remember me? ¿Te acuerdas de mí? Te di la casa, I gave you a house. te di tu carro, I gave you your car, te di tu familia your family, y me botaste de la and casa. you left me. You Y me threw me out of botaste the del house. carro. You threw me out of the car. Solamente te acuerdas de mí cuando necesitas You algo. only remember me when you need something. Y así son los que corremos de nuestro llamado. And that is how we are, those of us that run from our calling. Dios nos escoge God chooses us para diferentes asuntos. for different subjects. Aquí somos una iglesia Here we are a church. y hay personas que fueron escogidos And there's people that were chosen para liderar a otros, to be leaders of otros others. para animar a otros. Other ones so they can make other Y people todos esos excited. son dones que Dios ha impartido And all those are gifts that God has given y que deben de ser usados para la edificación de la iglesia. and must be used to build up the church. Esto es para ti. Esto no es que yo estoy hablando de mí aquí. I'm not talking about myself here. Estoy hablando de ti que I'm me talking estás about escuchando. you that are listening. Te estoy hablando a ti. I'm calling to you. Esta cumbre The summit va a ser lo siguiente. is going to do the Va following. a acelerar el proceso de Dios aquí en la tierra. It's going to speed up the process of earth here on earth. Y tú tienes que tomar la decisión. And you must make that decision. Si te metes al movimiento If you go into the movement o si ves otras personas or if you see other llegar people y después that come hacer lo que a ti te tocaba. and then do what it was on you to do. Dios usa a Jeremías para evitar la destrucción de la ciudad y la cautividad del pueblo de Dios. God uses Jeremiah so the city wasn't destroyed. Jeremías llega con palabra, arrepiéntanse, hagan esto. He comes with word and he says, repent, do this.
Y el pueblo no lo aceptaba. And the people wouldn't accept El it. pueblo lo tiraba de loco. The people would call him Lo crazy. golpearon. They would hurt him. Lo encarcelaron. They put him in prison. Él ya venía con ese don de Dios, He already had that gift of pero el God. pueblo no lo aceptó. But the people did not accept him. Y muchas veces así se hace con los And pastores. many times that is what's Se done dice with la the palabra y pastors. dice, no, They no, give el the pastor lo que word. quiere es lavarme el coco. No. The pastor just wants to brainwash me. No, lo que Dios quiere es lavarnos el corazón a todos, What hermanos, he wants is to wash our heart to para all of us, bendecirnos. to bless us. El pueblo no hizo caso People didn't listen al mensaje de la palabra de to the Dios. message of the word of God. Y Dios, movido en misericordia, And God moved in mercy, usó a Jeremías para preparar al pueblo, put Jeremiah to prepare the people. porque el pueblo iba a ser llevado al desierto. Because the people were going to be taken to the desert. El pueblo iba a ser llevado a la restitución. People were going to be taken to the restitution. Dios le profetiza a través de Jeremías. God prophesies through Jeremiah. Van a ser esclavos en tierra extranjera 70 They're años. going to be slaves in strange lands for 70 years. Va a ser un proceso It's going to be a process de aproximadamente 70 años. for around 70 years. Y después de esos 70 años, And after those 70 vienen otro years, año donde yo voy a preparar la restitución. another year will come where I will prepare the restitution. Pero eso solamente es temporal, But that's just temporary. porque el mensaje de la Biblia siempre apunta a Jesús, Because the message of the Bible always points a la to vida Jesus, eterna a to través de la eternal sangre life de Cristo. through the blood of Christ. La cumbre restituye. The summit restitutes. Hay otro hombre de Dios en la Biblia del cual quiero hablar el día de hoy, There's another man in the Bible that I want to speak about por today, nombre Moisés. by the name of Moses. Moisés fue llevado al desierto Moses was taken to the desert y después a la cumbre. and then to the summit. Si usted es nuevo acá If you're new here en lo de la palabra de Dios, in the Word of God, Moisés es parte del grupo hebreo, Moses is a group of the part of the la Hebrew descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. descendant of Abraham. Y el pueblo de Dios vivía en las mejores tierras en Egipto. Lived in the best lands in Egypt. Pero después de la muerte de un gran líder llamado José, But then after the death of a great leader, el nuevo faraón no conocía a José the new Pharaoh did not know Joseph. y le tuvo miedo al pueblo hebreo, así como muchos le tienen miedo al pueblo hispano aquí en And he Estados was Unidos, afraid of the Hebrew people in the same manner that they're afraid of the Hispanic community here in porque the el United pueblo States. hispano crece y Because crece y the crece y Hispanic crece people grow y and tenemos grow and niños grow. We have children. y no tenemos uno, sino que tenemos dos, And we tenemos don't have one, we algunos have hasta two. tenemos dos al mismo And tiempo. some of us have two at the same time. Y hay otra etnia solamente que nos está haciendo la competencia And en there's esta just nación. one ethnicity that is giving us competition, Es la etnia árabe. the Arabs. Así que yo les digo una cosa. So I'm telling you one thing. Dios te God ha elegido para has hacer chosen algo you. en su nombre. To do something in His name, Dios te ha traído a esta nación para que conozcas al Dios de la Biblia. God has brought you to this nation so you know the God of the Bible. Tú viniste por los dólares, You came for the dollars. pero Dios te trajo para que conozcas al Espíritu Santo But de God Dios. brought you so you get to know the Holy Porque Spirit Dios of tiene una God. misión para nosotros Because God has a mission for us. y la misión es de vaciar el infierno y llenar el cielo con almas en el nombre de And that Cristo mission is Jesús. to empty out the ¿Tú lo hell, crees conmigo? Dale fuerte ese fill the aplauso heavens. al Rey de Give a Reyes y good- Señor de give a round of Señores. applause to the King of Kings and Lord of Lords. Después de que el pueblo tenía aproximadamente 360 años, 70 años, After the people had been there for about 300 to 370, eran esclavos, vino un when decreto they were del faraón: slaves, a decree from the Pharaoh came. maten a todos los niños varones de los hebreos. Kill all the boy children of the Hebrew. Y la madre de Moisés, muy astutamente, And Moses' mother, very astute, se queda con su hijo. keeps her child. Dicen que era hermoso. They say that he was beautiful. Y astutamente lo pone al lado del río, And she takes him to the side of entre the river, surcos. in the middle of bushes. Hace zanjas, surcos. Y ella sabía que la hija del faraón iba a llegar. And she knew that the Pharaoh's daughter would come. Y muy cierto, llegó la hija del faraón. And certainly the Pharaoh's daughter did come. Vio que el niño era hermoso. And she saw that the child was Y lo beautiful. adopta. And she adopts him. Astutamente la hermana de Moisés estaba ahí. Astutely, Moses' sister was Y there. le dijo: yo conozco una niñera buenísima para cuidar And she niños. says, I know the best babysitter to take Y care of this recomienda a la child. misma madre de And Moisés. she recommends her mother. Y Moisés crece en el palacio del And faraón Moses grows up in the palace of the Pharaoh con las dos culturas. with the two cultures. Conoce la cultura egipcia, He knows the Egyptian culture, pero también conoce al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, but he also knows the God of Abraham, como lo tienen que hacer nuestros hijos. as our children need to.
Y la Biblia dice que cuando Moisés era adulto, And the Bible says that when Moses was fue a ver a sus hermanos los hebreos, he went to see his brothers, los cuales eran esclavos. whom were slaves. Y la Biblia dice que vio And the Bible says that he saw que un egipcio maltrataba that an Egyptian was a uno de hurting sus hermanos hebreos. one of his Sí, él vivía en la casa del rey, pero no se olvidaba de su sangre ni de su He carne. lived in the house of the king. Él but sabía he que did not ese forget grupo about de his blood. esclavos un día iban a ser salvos. He knew that those people would be saved Él once. sabía que Dios ya había profetizado a su padre Abraham que durarían 400 años de esclavos, pero que él los llevaría a una nueva tierra. He knew that it was already prophesied that they would be slaves, but then they would go to a new land. Dice la Biblia en Éxodo 2:11, Exodus 2:11 says, muchos años después, cuando ya era adulto, hablando de Moisés, many years later, as an adult, talking about Moses, 2:11, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, Moses went out to visit his own people, a los hebreos, the Hebrews, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. and saw how harshly they were forced to work. Durante su visita, During his visit, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. he saw that an Egyptian was beating one of his fellow Hebrews. Entonces Moisés miró a todos lados So Moses looked around para asegurarse de que nadie lo observaba to make sure no one was watching him, y mató al egipcio and he killed the Egyptian y escondió el cuerpo and hid the body en la arena. in the sand. Quiero tomarme un break aquí. I want to take a break right here. Cuando tú traes liderazgo, When you have leadership, cuando Dios ha puesto un don en ti, when God has placed a gift in you, es natural it's natural que tú quieras ayudar al prójimo, that you want to help your que tú neighbor, quieras justicia para el que that no you recibe want justicia. justice for the person that does not receive Te pones justice. bravo cuando alguien es tratado mal You e get injustamente. mad when someone is treated unjustly. Y si tienes valor, And if you are brave, haces algo al you respecto. do something about No te it. quedas callado. You don't stay Tú no quiet. puedes dejar que alguien maltrate a alguien nomás porque se le dio su gana. You can't Tú allow tienes que someone to ponerte treat en la someone brecha else. y decir algo. And you have to stand in that cliff and Sea say quien something. sea. It doesn't matter who it might be. Bueno, Moisés lo hizo. Well, Moses did it. Y lo que el Espíritu Santo me trae en este momento And que what the jamás lo Holy había Spirit pensado. brings to me that I had never thought about. ¿Sabes tú quién delató a Moisés? Do you know who told on Moses? Porque él volteó alrededor y no había nadie. Because he looked around and there was no one. La misma persona que él salvó. The same person that he saved. Y así sucede muchas veces. And that happens many times. Tú ayudas a personas You help people, y son las mismas que te difaman. and it's the same ones that will talk about Son you. las mismas que muerden la mano. It's the same ones that will bite the hand. ¿Y qué nos toca hacer, And hermanos? what do we do? Orar por ellos y Pray pedir for misericordia para ellos y para And nosotros. ask for mercy for them Guardar and nuestro us, corazón. to keep our heart. No había nadie. There was no one. La única persona que estaba ahí The only person that was there fue la persona que él salvó. was the person that he Fue la saved, persona que él ayudó. was the person that he helped. Y tú tienes que preparar tu corazón And you must prepare your heart para bajar las expectativas que tienes de las to personas, put your expectations a little bit lower about the people para seguir adelante. so you can continue forward. Moisés no estaba preparado para eso. Moses was not prepared for that. Dice el versículo 13 que al día siguiente, Verse 13 says that the next day, cuando Moisés salió de nuevo a visitar When a Moses los went out de su pueblo, to visit his people again, vio a 2 hebreos peleando. he saw 2 Hebrews fighting. Versículo 13, parte B. 13 part B. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le dice Moisés. Why are you hitting your friend? Moses asked. Le preguntó al que inició. The one who started the fight. Es por ejemplo, si tú estás trabajando con varios hispanos, pero ves que los capataces o que los supervisores son de otra etnia, If you're working with Hispanic people and you see that the supervisors are from a different ethnicity, y tú ves que estás maltratando a tu gente, and you see that your people are being mistreated, tú tienes que abogar por tu gente. you have to fight for Si them. tú trabajas en una empresa y Dios te ha dado un lugar de voz, If you work in a company and the Lord has given you a place of where y you tú have ves a que se voice, aprovechan, que explotan a las personas, and you allow the people to be exploited, to take algo advantage of tienes them, que hacer. you must do something. Para eso estás ahí. That is why you're No te there. quedes callado. You can't stay quiet. En la iglesia igual. In the church the same. Si tú ves un líder maltratando a If you see personas, a leader that's mistreating especialmente en people, esta iglesia, especially in donde this ni el church, pastor hace eso, where not even the alguien pastor tiene que dar la does cara that. por la gente Someone vulnerable. has to put the face for those vulnerable people.
La Biblia dice que Dios le ha dado don de ánimo a personas, The Bible says that he has para given us animar a las spirit. personas. Hay otros que interpretan que Dios les ha dado el ánimo para desanimar a las personas. Have interpreted Eran that todos atravesados. there's a different spirit that will take it. Le están ayudando al diablo, no a Dios. They're helping the devil, not Dejen God. que el diablo desanime a la gente, no ustedes. Let the devil do that, not you. No estoy bravo, estoy I'm not predicando. mad. I'm just preaching. Digo, por si las moscas, ¿no? Just in case. Moisés le dice, pero ¿por qué? And Moses says, but why? ¿Por qué pelean? Son hermanos. Why are you fighting your brothers? El hombre le contestó, versículo 14. The man answered in verse 14, ¿Quién te nombró a ser nuestro príncipe y juez? who appointed you to be our prince or judge? Las críticas de tus enemigos se volverán The criticism of una your bendición enemies para tu vida. will become a blessing to your Porque life. eventualmente no solamente fue el príncipe del pueblo, sino que Because fue el juez eventually, del pueblo. He wasn't just the prince, he was a judge of the people. El tipo le dice, ¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? The guy says, are you going to kill me like you killed the Egyptian yesterday? Yo imagino que Moisés le dijo, malagradecido. I could just imagine Moses looking at him and saying, wow. Entonces Moisés se asustó Then Moses got scared y pensó, and thought, todos saben lo que hice. everybody knows what I did. Y de hecho así fue. And that's how it was. El faraón se enteró The Pharaoh realized, y Moisés huyó asustado de su llamado and Moses ran away from his calling scared. y fue llevado al And desierto he was taken to the desert a ser procesado. to be processed. Cuando eres rechazado, When you are rejected, viene el miedo, fear comes, viene la inseguridad. insecurities come. Mira, hermanos, Look, brothers, yo se lo digo por mí. I tell you because of me. Cuando Dios me llamó a hacer lo que hago ahora, When God calls me to do what I do today, yo tengo mi oficio I have my work con lo que sobrevive mi familia. in which my family Bendecido survives por with, Dios. blessed by God. Pero cuando Dios me llamó a ser But pastor, when God called me to be a pastor, hubo gente que decía, no puede ser. there's people that said, that's Y no not los culpo possible. porque yo también lo decía. And I don't blame them because I said the same thing. Yo no lo entendía I todo. couldn't understand. Pero esa gente que Dios nos puso al principio Those people that God put in the beginning, y de repente nos rechazó all of a sudden they rejected us por X razón. for whatever the reason might be. Hasta el día de hoy Until today, no ven ni la luz. they can't even see the light. Yo deseo que Dios los bendiga y los prospere. I desire that God Yo no will le guardo bless them and rencor a prosper nadie. them. I don't have any anger towards anyone. Yo no estoy inseguro. I'm not insecure. Yo sé quién soy. I know who I am. Sinceramente, Dios me ha dado Sincerely, algo. God has given me something. No sé si ya estoy curtido de tanto golpe, I don't know if it's because I've gone through so much pero Dios already, mío, gracias a Dios que lo tengo, porque but I thank the Lord that I usted do puede estar have ahí it. bravo y maldiciéndome Because y you yo can lo be estoy mad, bendiciendo ahí, le and doy I un will sit abrazo there y le doy un blessing beso and giving you a hug, y hasta le invito a las hamburguesas si se deja. and I will even invite you to the hamburgers if you like. Pero cuando eres rechazado viene el miedo y viene la inseguridad When you're rejected, fear and insecurities come. y te lleva a hacer cosas que no son de And Dios. it takes you to do things that are not from En el God. caso de Moisés huyó. In Moses' account, he ran. Y cuando Dios te ve así, And when God sees you like this, es donde Dios ve que tú necesitas ser procesado en un desierto. it's where God sees that you need to be processed in the desert Prepararte para lo que viene. to prepare you for what's coming. Ya yo creo sinceramente que desde el vientre de la madre de Moisés él fue escogido I para truly hacerlo. believe that Moses was chosen Para from his ser un mother's líder. womb to be a leader. Pero él necesitaba desarrollar ese But don. he needed to get that gift out, developed. Dice Éxodo 2:15, Exodus 2:15 says, efectivamente, indeed, el faraón se enteró de lo que había ocurrido Pharaoh found out what had happened y trató de matar a and Moisés. tried to kill Moses. Pero él huyó del But faraón he fled from the Pharaoh y se fue a vivir a la tierra de Madián. and went to live in the land of Midian. Cuando Moisés llegó a Madián, When Moses arrived to se Midian, sentó junto a un pozo. he sat by a well. Yo me imagino que I can imagine that Moisés, después de haber caminado tantos días, Moses, after walking for so many days, llega y se sienta en un pozo donde puede beber agua. he comes and sits in a pond where he can drink Y yo me some imagino water. que él estaba meditando nuevos comienzos. And I can imagine him meditating new beginnings. Bueno, ahora tengo que sobrevivir en una tierra de extraños. Well, now I need to survive in a strange land. Ahora soy extranjero. Now I'm a stranger.
Lo que él no sabía What he didn't know es que Dios ya tenía un lugar preparado para su proceso. is that God already had a place prepared for his process. Madián era familiar de Moisés. Midian was family of Moses. Los madianitas son hijos de Abraham también. The Midianites were also children of Moses. Y aunque en la Biblia fueron muchas veces enemigos del pueblo de Israel, Even though in the Bible there were enemies many times, en este caso no fue el caso. it wasn't the case now. Llega, se sienta, He goes, he sits, se echa agua en la he cara, puts some water in his se face, mueve la melena, he moves his se hair, acomoda la ceja he fixes eyebrows, y dice, bueno, aquí no tengo que defender a nadie. and says, well, I don't have to defend anyone here. Yo me imagino que el Señor dijo, ay, And I mijo, can no sabes lo que te imagine viene. the Lord saying, oh boy, you don't know what's coming. Versículo 16. Verse 16. El sacerdote de Madián tenía 7 The hijas, priest of Midian had 7 daughters quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua who went to the well as usual to draw water y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. and fill the drinking troughs for their father's flock. Pero llegaron unos pastores But some shepherds came y las echaron de ahí. and threw them out of there. Entonces Moisés se levantó de un salto Then Moses jumped up y las rescató de los pastores. and he rescued them from the shepherds. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Then he drew water for the girls' flock. Sin pensarlo, Without even thinking lo about que Dios había puesto en él what God had placed in salió a him relucir cuando hubo una necesidad. came out and shined Y así when there son was a aquellos need. que han sido escogidos por Dios. That is how Hay those una that are chosen by necesidad en la God familia are. If there's a necessity y in luego the family, buscan qué hacer and all of a sudden o they're cómo looking for llenar something esa to do, or how to necesidad. fill that necessity. Así mismito en la iglesia In the same way in hay the gente church, que viene con ese don. but there's people that come with Hay that una gift. necesidad en la If iglesia. there's a need at Algo church, no se está haciendo something bien. is not being Y done luego right, and saltan all of y a traen sudden, soluciones a la they have mesa. a solution in the table ready. Pero hay otros que siguen con el But don de then- desanimar. Ese tipo de personas The type of people, llegan y dicen, they come hablan and de they say- Moisés, they talk about hablan Moses, de Aarón, of Aaron. no están contentos con lo que Dios les They're ha dado. not happy with God has given Ya hablamos them. de esto en Casa de We Gracia. already talked about this in House of Grace. Y dicen, no le hagas caso al pastor. And they say, don't listen O bueno, to the hazle pastor. caso al pastor, Or pero a la actually, pastora no. listen to the pastor, but not his wife. No, no, ella es la esposa del pastor. No, she's just the wife. Y así empieza el And diablo, that's how hermano. it begins. Vestido de ángel de luz. Dressed as an angel of light. Mira, así, trague saliva y alábelo si puede, hermano. Swallow and praise him if you still Es can. tiempo de dejarnos de There's tonterías. time to stop Vamos a doing darle those al things. diablo, no entre nosotros, hermano. We're going to fight the devil, Vamos not a against arrebatarle each almas other. al diablo. We need to take the souls from the En devil. el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aunque te rechacen y corras lejos de tu llamado y tus dones no te van a dejar. Even though you're rejected and you run far from your calling, your gifts and your talents will not leave Hay you. un profeta llamado Jonás, ya conocen ustedes. There's a prophet called Jonas, you already know. Corre de su He llamado, runs from his calling, pero sus dones y llamados iban but atrás his de él. gifts and his calling go right behind him. Y él corría de su llamado por And he miedo a la would gente. run from his calling because he was afraid of people. No, yo no. No, not I. Yo no, ¿cómo yo voy a ir? Ahí me van a No, matar, no. Señor. How am I going to go there? They're going to No, si kill no te matan me. ellos, te voy a matar yo, pero Well, tienes if que they ir. don't kill you, I'm going to kill you, so you need to go. Y no es hasta que está en el vientre del pez And it's not until he's in the fish's womb donde empieza a orar y a alabar a Dios. where he starts to worship the Lord. Y tal vez tú te sientes ahorita en ese momento. And maybe you feel like you're in that moment right now. Has intentado hacer todo lo que anhelas, You have tried to do everything that you desire, pero no haces a lo que Dios te ha llamado. but you haven't done what God Y es por called eso you que to. estorbas en todas las otras áreas. And that's why you feel like you were En not el trabajo, in en la any other familia. area, in the family, at work. Tal vez tú tienes más conocimiento que tu mamá, eres más Maybe educada. you have more knowledge than your parents. Y You have quieres more decirle a tu mamá y a tu education. papá lo que tienen que hacer. And you want to tell your parents what Pero they no must es así. do. But it's not like Tú that. tienes que ser una hija y un hijo. You have to be a daughter and a son. Y a tus papás And y your tu mamá parents buscarán la sabiduría del will Señor. find the wisdom of God. So, aunque te rechacen, So even though you might be rejected, aunque corran lejos de tu llamado, even though you run far from your tu calling, llamado y tus dones no te van a dejar. your calling and your gifts will not leave you. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables, dice Romanos 11:29. The gifts of God cannot be taken back, says Romans. Aquellos que servían a Dios hace muchos Those años, that served God many years ago, sacúdanse, shake it off, levántense, stand up, toman su lecho y anden. take Pero your- anden haciendo algo bueno, no malo, hermano. and go. But do something good, not something bad. Es que muchas veces estamos It's heridos because many times we're y, hurt. y sin darnos cuenta estamos desanimando a los demás. And without even realizing it, we're discouraging others.
Moisés no entendía Moses did not understand que este era su llamado y su don. that this was his calling and his gift. Que Dios lo había escogido. God had already chosen him. Mira, amado, no es porque yo sea presumido, pero Look, it's not that a mí en mi casa, en la casa de mi madre, in the house of my mother, todo el mundo me hace caso. everybody listens to me. Hasta mi mamá, Even my mom. con el amor. Pero es que desde niño desarrollé algo, me preocupaba, cuidaba a la Because familia, even when I was a child, I would worry about the family. cuidaba a mis hermanos, I would take care of my sobre todo a mi siblings. hermana para que no tuviera novio, hermano. Especially my sister, so she wouldn't have a boyfriend. Cuando me vine en Estados Unidos dicen que ella celebró que porque por fin iba a poder tener novio. When I came to the U.S., they said she made a celebration because she could finally have a boyfriend. Pero hay algo que Dios pone en cada uno de nosotros. But No there's todos vamos a ser something líderes. That God places Esa es in una each one realidad. of our was. And not all of us are going to be leaders. Pero hay dones, diferentes, diversos dones. Más de los 9 dones de Corintios. But there's Hay muchos more dones. gifts. There's more gifts El than don the de Corinthian servicio. ones. There's the gift of service. Yo no sé si está Stephanie Saldívar por I acá don't o know no. if Stephanie is here, Pero mire, but look, usted vio a Saldívar y a Ceci, a todos los que sirvieron a Idalia acá en la You cumbre saw y everybody hicieron that un was trabajo serving. excepcional. Vamos a darle they gloria a did an Dios por ello, exceptional hermano. job. Let's give glory to God for them. Pero lo que no vemos But what we don't es el see sacrificio de la is the familia. sacrifice the family Saldívar does. estaba acá coordinando, haciendo Saldívar lo was otro. here coordinating everything, Y yo le aseguro que su esposa se estaba encargando de su negocio and I can assure you that his para que su wife was taking care of su the esposo pudiera business. estar sirviendo acá. So her husband Y could así be nos here toca hacer serving. muchas And that's what veces. we must do many times. Yo veo en esa familia el don de I servicio see in that family the gift of service, y en muchas otras. and in many others. Y ese es un don que Dios And da. that's a gift that God gives. Dice Romanos 12:8. Romans 12:8 says, Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. if your gift is encouraging others, encourage them. Si tu don es dar, If your gift is to give, hazlo con generosidad. do it with generosity. Que nada te pare eso. Don't let anything stop Porque that. aquellos que siempre están dando nunca Because dejan de those recibir del that cielo en are el nombre de always Jesús. giving never Eso es stop un principio receiving from the bíblico, heavens. hermano. That is a principle De su from tiempo the al Bible. Señor. Give your time to the Lord. Dele su propiedad, dele sus Give your hijos. property, give your children. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, If God has made you capable of being a leader, tómala con responsabilidad en serio. Toma esta responsabilidad en serio. that responsibility seriously. Porque es un don. Because it's a gift. No todo el mundo puede liderar. Not everybody can be a leader. Usted puede decir líder, tal vez hasta el You pastor can lo nombró say líder. leader, even maybe Pero the ya pastor sabemos calls quiénes up a tienen leader. ese tacto, But we know who has ese that don gift para trabajar con las to personas. work with people. Y hay gente que no tiene ese don. And there's people that just don't have it. Por más que intente, no lo va a tener. It doesn't matter how Y much si no they lo tiene, try, bueno, they don't ayude have con it. algo al Well, que if sí you lo don't es. have it, then help someone that does have it. El pastor que estuvo acá predicando el lunes The dijo pastor that was here on Monday said, que hay gente que no son, there's people that pero tienen are mucho not, tiempo en la iglesia but have been in church for y ven so a long, otros sobresalir and they see someone else come above them, y los apagan, los desaniman, and they discourage porque them. quieren ser algo que Dios no ha designado que Because ellos sean. they want to be something that God has not placed for them to be. Hermano, Brothers, dime de qué presumes y te diré que eres. Así es. that's how it is. Así es siempre. That's how it always is. El método bíblico para los que tenemos tiempo es levantar a gente que haga biblical cosas method mayores que nosotros. For those that have time is to help others do more than what La we have iglesia y la done. familia, hay un The misterio church entre and las the dos. family, there's a ministry between them. ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos les vaya mejor que a What uno? father or mother doesn't want their children to do better than them? El ministerio debe ser igual. In the ministry, it must be the same. Yo oro, acá tenemos I pray we have tremendos here predicadores tremendous que no son preachers pastores. that are not pastors. Hermano Oscar, la hermana Abigail, varios que hay acá. Many that are here. No son pastores, pero They're not sabemos que Dios pastors, tiene algo poderoso but para we know ellos. that God has something powerful for ¿Y them. sabe cuál es mi mayor preocupación? And do you know what I worry about? Empezar la universidad, que ya viene el teólogo el 15 de este mes, para que sigan Start the creciendo y se university. cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer en la vida de ellos. So they can continue growing. So what God said in Porque their no life will be solamente met. tienen el don, Because they don't only have the gift, tienen el carácter they have the character. y tienen el compromiso con la and they iglesia. have the commitment with the Son church. fieles en lo They are poco faithful in the y little. Dios los pondrá en lo mucho, And lo God sé will porque place así es them mi in the Dios. high. And I know because that is how my Y God debemos is. celebrarlo. And we must celebrate Y si it. tú lo celebras, eso And if you sucederá contigo celebrate it, también. that will happen with
you as well. Cuando mi pastor, When my pastor, mi primer pastor se my fue de first Minnesota, pastor left Minnesota, él me dijo, Sergio, he said, Sergio, Dios te va a dar un ministerio grande God is going to give you a que great yo jamás ministry podré tener, that I will never have. y estaré orando para que se And I will cumpla. pray so that will happen. Él se fue y dejó He left literalmente a mi esposa, a mí, a su familia. and left my wife Su and iglesia I, his- sufrió and her división tras family. división. We had a division against a division. Y ese es el corazón del Padre, hermanos. That's the heart of the Father. Si tienes el don de mostrar bondad, If you have the gift of a showing otros, wellness to others, hazlo con gusto. do it with pleasure. No les cobres. Don't charge them. No les cobres. Don't charge them. Por gracia vamos a dar lo que por gracia se nos ha dado. We give by grace what we would have received. No les by cobremos los grace. favores a los Let's hermanos. not charge the favors to the brothers. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Come on, let's give a round of applause Yo to sé que hay Christ. gente en las redes I sociales know que that está there's viendo esto. people on social media watching this. Dios nos está hablando. God is talking to us. Fue en la cumbre It was in the summit que Dios le muestra a Moisés. that God shows Después de Moses 40 días y 40 after noches. 40 days and 40 nights. Y no estoy promocionando ningún And hotel. I'm not promoting Así dice la Biblia. anything. 40 días y 40 noches en la cumbre. Is what the Bible says. Dice, ya para de orar, Moisés. Stop praying, Ya, ya. Moses. El pueblo, tu pueblo, le Your dice Dios, people, God says, se corrompió. is corrupted Como tú no bajaste because you did not come down con los 5 puntos with the 5 points de liderazgo of leadership en cómo and how salir del pantano cenagoso. to leave. Y como no te sabías de memoria el libro de John Maxwell, And because you didn't know by memory the book of John Maxwell, y estabas buscándome, orando por ellos tú, and you were praying for them, estaban adorando al becerro de oro ya, you hicieron were un already becerro de oro. worshiping a false God. Pero no te preocupes, Moisés, Don't dice, worry, Moses. hazte un ladito Go to one y side. ahorita mismo les damos un levantón a todos, dijo el Señor. Los desaparecemos We're y gonna de make ti haré all una of them gran nación. disappear, and I will make a great nation from you. Y el corazón de pastor de Moisés dice, no, And the no, heart of Moses no, said, Señor, no, 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 oh no, Lord. tú prometiste que haría You grandes cosas con promised ellos. that you would do great things with them. ¿Qué va a decir los egipcios de What lo are que the tú haces? Egyptians No, gonna no, no, say? no, 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 no. misericordia. Mercy. Es más, mira, no te enojes, le dice Moisés. Don't get mad, Moses Déjame says. ir a hablar con ellos. Let me go talk to them. Y va Moisés a hablar And con ellos Moses goes to talk to them con las 2 tablas. with the 2 tablets. No, Señor, no se enoje, yo voy, Look, Padre. Lord, don't get mad. I'll Y go, llega y I'll los go. ve ahí y el enojado fue Moisés. And the one that got mad was Moses. ¿Qué están haciendo? Dice. What are you guys doing? He said. Termina bravo, más bravo que el He Señor. ends up angrier than the Lord. Yo me imagino que el Señor le pudo haber dicho, And I traga can saliva y imagine. alábalo si puedes, Moisés. God saying, swallow and Misericordia. if you still can. Mercy. Pero el corazón del evangélico But the heart of the evangelical debe ser un corazón bondadoso, must be a giving heart, un corazón que perdona a heart that forgives, y que entiende las palabras de and Jesús. that understands the words of Que dice, Jesus and says, Perdónalo, Señor, forgive them, Lord, porque no saben lo que hacen. for they do not know what they're doing. Y cuando nos equivocamos realmente no sabemos lo que And hacemos. we would make mistakes. We truly tenemos don't know que what pedir we're doing. misericordia. And we have to ask for mercy. Gracias te damos, Padre. We thank you, Lord. Quiero dar un testimonio. I want to give a testimony. Entre el 2012 y el 2014, Through 2012 and 2014, la hermana Alicia our sister Alicia se encargó del ministerio de niños. took care of the children's ministry. Teníamos aproximadamente unos 50 niños en We ese probably entonces. had around 50 children at that time. Y Dios le dio gracia y favor. And God gave her favor Con and muchos grace. desafíos, pero lo hizo, hermano. Many challenges, but she did it. Y llegó una parejita And then we had a couple come. de esos viejos del evangelio que nunca hacen nada para Dios. Those that are old in the gospel, never do anything for Y God. a las espaldas del pastor le And to dijeron, the backs of the pastor, they told her, tú no tienes que servir en la iglesia. you don't need to serve at church. Consumado es en la cruz, dice. It has Ya already hecho been está. done at the cross. Y el enemigo los usó para tratar de desanimar a And la the hermana. enemy used them to try to discourage her. Y así hay gente And in that same way, there's people. que trae la Biblia en el sobaco They have their Bible y under their desanima arm al que quiere servir. and discourage those that want to serve. Y tenemos que arrepentirnos de And we eso. need to repent from that. Tal vez no entendemos el por qué alguien sirve tanto a Maybe Dios. we don't understand why someone serves God so Pero much. busquemos a Dios, But preguntémosle a let's Dios. seek
God. Let's ask him. El principio de honra, It's a principle of apréndaselo. honor. Learn it. Usted honra You a honor aquellas personas those que Dios ha puesto sobre usted en that autoridad God espiritual. has placed above you Y hay in una spiritual bendición authority. tremenda. And there is a wonderful blessing. Mira, hermano, yo en la cumbre no tuve nada que ver. Look, in the summit I had nothing Yo andaba to de do. chofer I was a driver. porque yo quería honrar a mi pastor y a mi Because I obispo. wanted to Yo honor quería my ser el pastor chofer de and my ellos. bishop. I Y wanted ellos to me be decían, their- quédate en la iglesia, hijo, manda a their alguien más. driver. No, Look, no, no, send no, no. someone to get me, they would say. And I said, no. No, Ceci, Jonathan y Dalia y Saldívar se encargan de todo, pastor. My crew Ya will tienen take care of las tablas everyone. de They la cumbre have ellos. the tables of the summit. Yo quería servirle a But ellos. I wanted to serve Igual que them muchos de ustedes sirvieron de in the choferes. same way that you guys were drivers. Y qué bendición es And what servir. a blessing it is Porque to en el serve. servir está el recibir. Because in serving is A where you otro receive nivel, to hermanos. another level. Denle un aplauso al Let's give Señor. a round of applause to the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Y ese espíritu de vez en cuando se manifiesta en las And that iglesias. spirit sometimes manifests in the church. Y normalmente ese espíritu es cobarde. And normally Porque that siempre spirit viene a la espalda de los líderes. comes in the back of the Porque leaders. sabe que un líder lo va a reprender Because si lo ve they know haciendo that a eso. leader will hear them and will Así que let's tenemos not que corrupt. mantenernos y cuidar nuestra familia. We must keep our Porque en la family, misma take care of familia vendrán ourselves. personas Because in our own family we will influenciados have people por no sé qué cosa. that will be influenced A by, I don't tratar know de what desanimarte. thing, to come and try to discourage you. No, tú tienes que animarlos a Look, ellos. you need to encourage them. Pero cuidado, But you no must be abran su careful. corazón con Don't cualquier open your persona. heart with just anyone. Y si alguien llega diciendo, me mandó el pastor, cheque conmigo primero a ver si es And if cierto que yo lo someone envié. says, saying, hey, pastor sent me, you better check with me first. Lo voy a mandar pero al África, I'm going to send them, but to Africa, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Moisés fue llevado al desierto Moses was taken to the desert para desarrollar to develop sus dones, his gifts, rodeado de ovejas, surrounded by sheep, literalmente literally de ovejas. of sheep. Antes de Cristo, yo estaba rodeado de personas que Before Christ, I was surrounded with people that lo único que querían era tener más plata, what they wanted was to have more money, para gastar más plata. to spend more money. Y eso eran las conversaciones. And those were the conversations. Me quiero comprar una casa más grande. I want to buy a bigger Me house. quiero comprar un carro más caro. I want to get a more expensive Quiero car. viajar. I want to travel. Quiero tomar el licor más I caro. want to drink Y esas the most eran las expensive conversaciones. alcohol. And those Quiero were the tener la ropa más conversations. cara. I want to have the most expensive clothes. Y su servidor estaba rodeado de muchas And your personas así. servant was surrounded by all of them. Moisés le pasó lo mismo. The same thing happened to Moses. Estaba en el palacio del He was rey, in the palace of the king, donde las conversaciones eran, ya viste esos hebreos sucios, where the conversations were, did you see those dirty Hebrews? esa gente sucia ahí. Those dirty people. Y Moisés era uno de ellos. And Moses was one of them. Yo incluso trabajé con un grupo de personas que igual hablaban mal de la misma, y eran hispanos, hablando mal de los hispanos, I even worked with Hispanic people that talk badly about Hispanic people. porque Why? mucha de la gente viene sin educación. Because many people come without an Habla education. mal, pero porque no They sabe cómo speak hablar de otra badly, manera. But because they don't know how a different way of speaking. Y todas esas cosas a mí me dolían. And all of those things would hurt me. Y me tuve que alejar de esas I personas had to go away from them y decir no a eso. and say no to that. Y fue ahí donde encontré, o me And it encontró was el there Señor, where the Lord found me, donde tomé esa decisión. where I made that decision. Pasé un tiempo de desierto como de 2 años, 3 años, I spent some time in the desert for about 2 to 3 years. financieramente por los suelos también. Financially, in the floors. Pero fue rodeado con ese primer grupo de creyentes que me rodeé, I was surrounded by the first group of believers that I surrounded myself donde with, todo empezaba a hacer sentido. where it all started making sense. Y ahí fue donde Moisés fue, And it was there where Moses went, pastoreando 40 años, pastoring for 40 years. ovejas que no hablaban de viajes, Sheep that did not speak que about no hay trips. ningún problema si usted puede viajar, viaje. Look, if you can travel, do it. Pero Dios estaba tratando con él. But God was working with him. Es en el servicio al prójimo, It's in the service to others. en el servicio sin esperar algo a cambio de In the ellos. service and not expecting anything from them. Así es como el mundo funciona, no la That is iglesia. how the world works, not the church. No busque gente influyente.
Don't look for people that are influential. que pueda beneficiar su estilo de vida. That will benefit your lifestyle. No, eso así lo hace el mundo, de nuevo. That is how the world does it again. Mira, hermano, Look, el día de ayer estuve en el funeral y con esto quiero cerrar. yesterday I was in the funeral and I want to close with this. Estuve en el funeral de uno de mis mejores I was amigos, in the funeral of one of my best friends. el doctor Iglesias. Usted lo tuvimos aquí en la graduación del Dr. CCL. Iglesias, he was here with us for the graduation of the CCEL. La última vez que lo vi The vivo last time that I saw him alive fue en el cumpleaños de mi hija. was in my daughter's birthday. Cuando regreso de México, When I come back from Mexico, me entero que ese domingo él murió. I find out that he died that Sunday. Y ayer estuvimos en su funeral. And yesterday we were in his funeral. Me dieron el privilegio de decir algunas palabras sobre él. I had the privilege to say a couple words about him. Cuando yo digo, cuando Dios me llamó y When I say when God called me me, aventaron al ministerio when they así, threw me into the ministry, aunque yo era un empresario, even though I was a businessman, yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Pero apliqué el principio de rodéate con gente que pueda ayudarte But en I cuestión de applied sabiduría. That principle of surrounding yourself with people that can help. Y conocí al doctor Iglesias And I found Dr. Iglesias. y lo invité a predicar a la iglesia que And I teníamos. invited him to preach at the church. Y primero that I le was in. dije, doctor And first I Iglesias, said, Dr. Iglesias, lo invito a predicarle a los líderes I'm inviting you to preach y to the después a la leaders congregación. and then to the congregation. Dice, yo voy, hermanito, yo voy. He says, oh, I'll go, brother. ¿Cuántos líderes hay? Le digo, How many 3 o leaders 4. do you have? 3 or 4, I said. Entre ellos estaba el hermano Macario. Amongst them was Brother Macario. ¿Y cuántos hay en la congregación? And how many are in the congregation? Entre 4 y 7, le digo. About 4 or 7. Wow, dice. Wow, he said. Yo vivo en Apple Valley, usted está en Brooklyn Park, dice. I live in Apple Valley, you're in Brooklyn Park, Pero yo voy, dice. but I'll go. ¿Y qué quieres que le diga? And what do you want me to tell them? Que me hagan caso, brother, no quieren hacer nada, le digo. To listen to me, they don't want to do anything. Y él se reía And he just laughed. y trajo una And enseñanza he brought a teaching sobre la mochila que cargamos el pasado y about the dejar esas backpack where we cosas. carry the past and we must Y fue leave varias it. veces a Brooklyn And Park. he went many times to Brooklyn Manejó Park. 45 minutos, 50 He drove minutos 45 to 50 minutes a ayudarnos. to help us. Y nunca puso un pero. And he never said a but. Yo me rodeé de gente como él, I surrounded myself with people like him. que estuvo conmigo en el principio That he was there with me in the beginning. y también estuvo conmigo ahora que estamos viendo tiempos nuevos para la And he iglesia. was also with me now that we are seeing new times for the church. Es de ese tipo de personas que necesitamos It's rodearnos. that type of people that we must surround ourselves Personas que nos with. van a corregir cuando estamos People mal. that will correct us when we're wrong. No siempre nos van a dar flores. They're not always going to give us flowers. Van a venir y te van a corregir. They're going to come and they're going to correct you. Ese es el tipo de personas que necesitas en tu That vida. is the type of people that you need in your life. Diga conmigo, la cumbre restituye. Say it with me. The summit restitutes. El mismo don The same gift y llamado and calling te abrirán las puertas cuando tengas una actitud de siervo. when you will open doors when you have an attitude of a servant. Eso fue lo que mantuvo a Moisés de pie. That is what kept Moses Una standing. actitud de siervo. An attitude of a servant. Actitud es el modo de ser y de comportarse. It's the way of being and acting. Y cuando tú tienes ese modo, esa actitud, And when you have that, puedes ignorar muchas cosas de lo que se hace. you might ignore many things of what are done, Pero siempre, but always póngame mucha atención, por favor, pay attention, please. antes que lo llame acá al frente, Before I especialmente call los you up jóvenes. front, the youth especially. Escúcheme muy bien, mijo. Listen carefully. La actitud, Attitude, en el caso mío, in my case, me ha hecho prosperar. has made me prosperous. Llegué pidiendo un trabajo en un I restaurante, came seeking a job in a recién restaurant, llegado. just getting here. Cuando veo When I see que no entiendo el menú ni en inglés ni en español, that I don't understand the menu in English or Spanish, ya no quería ir a trabajar. I didn't want to go to work anymore. Y después de 2 meses le digo al manager, ¿sabes qué? And after 2 months, I tell the manager, you know Mejor what? mándame a lavar platos, brother. Le You know digo. what? Just send me to wash dishes. Mándame a lavar platos. Send me to wash dishes. Y dice, ¿pero por qué? And he says, why?
Porque mi inglés, como que siento que no me entiende la gente, le digo. Because my English, I feel like people don't understand me. Y él me dijo, ¿quién te dijo eso? And he said, who told you that? Digo, no, nadie, yo And I creo said, no, que lo estoy nobody. haciendo. I just believe that. Aquí nadie te puede decir eso, nadie más que yo. Nobody here can tell Es you más, that except for myself. Tú vas a entrenar a los nuevos meseros de aquí en adelante porque quiero que trabajen como tú, dice. You know what? Going forward, you are going to be training the new Porque waiters. yo, aparte de hacer lo que me tocaba, Because I, aside from limpiaba doing what I had mesas, to do, I would clean le ayudaba a la tables, gente a llevar la comida a la I would mesa. No me help tocaba, people pero lo take hacía. food. It wasn't my job, but Tenía I did una it. buena actitud. I had a good attitude. Y la buena actitud de siervo And the good attitude me of a dio la servant aptitud gives you aptitude para desempeñar mi trabajo. to do your work. La aptitud es cuando tú estás apto y capacitado para hacer algo. Aptitude is when you are capable of Nunca doing se le something. olvide eso. Don't ever forget Usted that. puede ser el más capacitado de todos, You might be the one that has pero si tiene una everything actitud set, de perro, como but if dicen your por ahí, attitude is usted no va a bad, llegar a ningún lado. you're not going to get anywhere. A usted no lo van a querer ni en su casa. Not even in your house Así que will they cambie want la you. actitud. So change that attitude, Y eso mantuvo a Moisés de pie. and that kept Moses La standing. aptitud Aptitude es el conjunto de características is a set of characteristics que posibilitan que una cosa o persona that enable a thing or a person resulte útil, to be useful, apropiada para cierta función, appropriate for a certain function, trabajo job, o fin. or place. La actitud de siervo te dará la aptitud para desempeñar tu llamado. The aptitude of a servant will give you the Póngase de attitude pie of a servant conmigo, will give por you the favor, aptitude iglesia. to come to your calling. Stand Éxodo with me, please. 2:17. Exodus 2:17. Pero llegaron unos But pastores some shepherds came y las echaron de ahí. and drove them away. Entonces Moisés se levantó de Then un salto, Moses jumped up las rescató de los pastores. and rescued him from the shepherds. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Then he drew out water for the girls' flock. Cuando las jóvenes regresaron, dice el versículo 18, 18 says, when the young women returned a la casa de su padre, to the house of the father, él les preguntó, he asked them, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? why did you come back so early today? Y ella le dice, un mundano, And they say, a man, un egipcio. an Egyptian. Moisés parecía egipcio, vivía en la casa del faraón. Moses looked like an Egyptian. He lived in the house of the Pharaoh. Nos rescató de los pastores, Rescued us from the shepherds. contestaron ellas. They answered. Después nos sacó el agua Then he drew water for us y dio de beber a nuestros rebaños. and watered our flock. Un espíritu de siervo, And a spirit of un espíritu servant. diferente, A lo que quiere Dios en la different iglesia. spirit. That is what Siervos God y wants in the siervas church. Servants que estén dispuestos a servir, that are willing to serve. sin importar si al que le estoy sirviendo tiene plata o no. No matter if they're serving Yo le estoy someone with sirviendo money a or él. not. Am I serving him? Porque cuando yo le sirvo a él, Because when I serve him, yo le sirvo a mi Dios. I serve my God. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Y al final del día, At the end of the day, el don y llamado de Dios es usado para rescatar las the almas. gift and calling of God is used to rescue the souls. Es usado para servir las almas. It's used to serve to the souls. Y es usado para alimentar las almas. And it's used to feed the souls. Aunque te alejaste, Even though you might have walked tal vez en medio de away, esta pandemia, tú que me estás escuchando, maybe in the middle of this pandemic, you te that are alejaste listening, you walked y away corriste de tu llamado. and you ran from your calling. Tal vez tienes apariencia de egipcio más que de Maybe you cristiano look hoy like día, more like an Egyptian than a Christian nowadays. pero sigue siendo But you are still. el llamado. Tú estás siendo llamado a hacer la voluntad del Señor. You still have that calling. You're still being called Donde to quiera do que the tú work of estés. God, wherever you might be. Sin importar lo que hiciste ayer, No matter what you did yesterday, Dios te está trayendo God is el bringing convencimiento de pecado you the convincement of sin, para empezar a hacer la voluntad so de you may Dios. start to do the will of God. El papá de las niñas dijo, The father of the girl said, ¿cuántas eran? 7. how many were there? 7. ¿Dónde está ese hombre? Where is this man now? Le preguntó el padre. The father asked. ¿Por qué lo dejaron ahí? Why did you leave him there? Invítenlo a comer con nosotros. Invite him to eat with us. Moisés aceptó la invitación Moses agreed, y se estableció ahí con él. and he stayed there with them. Con el tiempo, With Ruel le entregó a su hija Séfora para esposa. Ruel gave his daughter Sephora as a wife Solteros to y Moses. solteras,
¿Quieres un single hombre people. conforme al corazón de Dios? ¿Quieres Do you una want a mujer man conforme al corazón de Dios? according to the Es God en of- el servicio a the heart of Dios God. It's in the service que encontrarás of God a alguien conforme a su that corazón. you will find someone No va a in ser accordance afuera. with him. It's not going to be outside. Puede llegar a alguien a decirte, Someone can come and vete tell a tal you, lado, go this vete way, a esto, go vete al that otro. way. No, 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 no. Eso no es de That's Dios. not from God. Tienes que orar a Dios. You must pray to God. Y en el servicio a And in the Dios, service to God, aunque las experiencias pasadas no fueron buenas, even though the past experience maybe aunque te weren't good, encontraste con cierta cizaña dentro de la iglesia, maybe you found bad people pero in Dios, church, but God Dios tiene personas has para people cada uno de sus hijos y de sus for hijas. each one of his children. Dios no está dormido. He's not asleep. Es donde ponemos nuestros dones y talentos al servicio de It's Dios. where we put our gifts and talents in the service Donde of God. Él termina con el tiempo de sequía. Where he ends the time of drought. La cumbre, The summit. la presencia de The Dios presence of God restituye todo lo perdido. restitutes everything No that hay has been imposibles lost. para Dios. There's no impossibles for God. Dice Éxodo 3:1. Exodus 3:1 says, Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, quien era sacerdote de Madián. the priest of Midian, Llevó el rebaño al corazón del desierto and he took the flock to the heart of the y desert, llegó al Sinaí, and he got to Horeb, el monte de Dios. the mount of God. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, There the angel of the Lord appeared in en a medio de flame, una zarza. in the middle of a bush. Moisés fue llevado al desierto primero Moses was taken to the desert first, y después a la cumbre, and then to the summit, después a lo alto. then to the high. No fue de la noche a la It mañana, wasn't overnight. fue un proceso, It was a process. fue en el tiempo de It was in Dios. the time of God. Y después Dios lo envía a liberar al pueblo que llevaba 400 años And then cautivo. God sends him to liberate the people that Aquí have hay been gente que captive lleva for 20, 400 30, years. 10, There's people 40, here that have been 50, 60 años cautivos. many years Y captive. tenemos las buenas nuevas And we have the good news para ir to go a libertar esas almas en and el nombre de free those Cristo souls Jesús, in the name of alcanzarlos Jesus Christ, solo para la to gloria de win Dios. those souls only Ese for es the nuestro glory of llamado, God. That is esa es our nuestra calling. misión. That is Y our lo vamos a mission. hacer And we're en going el to nombre do it poderoso de in Cristo the Jesús. powerful name of Alguien que Jesus. diga amén conmigo, If alguien que le someone dé can gloria a say Dios. amen with me, if someone can give glory to God, Les da palabra de Dios he gives them word of God a través de Moisés. through Moses. Dios hizo señales y maravillas. God made Pero signals and miracles. quiero que se lleve este rema. But I want you to take this. Un día antes de que Dios sacara al pueblo, A day before God would take out le the dio people, instrucciones para la Pascua. he gave instructions for Easter. Le dijo que de cada He familia said debería de seleccionar un cordero. that from each family they should choose Eso está en Éxodo a sheep. 12:3, That's in Exodus 12:3. para hacer un sacrificio. To make a sacrifice. Y el versículo 4 dijo que tenían que comerse el animal entero. It says that they must eat the whole animal. Y si había una familia pequeña, que lo compartiera con otra. And if there was a small family, Habría they que must share with comerse another. el animal entero. But the whole animal had Asado. to be ate, grilled. Escúcheme muy bien. Listen carefully. También habría que tomar la sangre de ese cordero They also had to drink the y blood. ponerla en la marco de Take las the puertas, blood and put it in the doors. para que el espíritu de muerte no tocara a sus So that primogénitos. spirit of death would not touch their firstborn. Pascua Easter en inglés in English, se dice Passover. Passover. Si usted traduce Passover, If you translate Passover, significa pasar por lo alto. it means to go above. Cuando tú te comes la palabra de When Dios, you eat la the lengua word de of God, Cristo, the blood of Christ, empiezas a hablar como Cristo. you start to speak like La Christ. cabeza del cordero The head of se the activa la sheep. mente de Cristo en Then ti. your mind is Y tú pasas activated. por alto And you go todos esos above desafíos que te quitaban el all sueño those anteriormente. challenges that were taking the Dios sleep nos away. está llamando a la cumbre, a God pasar is por calling alto, us to the a estar summit, por to la go palabra, above, a estar en su presencia, to be in His para que presence. podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. So we can Pasa meet por the alto, purpose that He has for our tómate de la palabra, Go above, activa take lo que the Dios te word. está diciendo. Activate Y yo sé what que God is Dios saying. hará cosas, hará contigo todo lo que prometió. And I know that God will do everything He promised. Algunos de ustedes probablemente estén pasando por un desierto desconocido para ustedes, Some of you might be going through a desert you don't know, pero Dios va a restituir but God will a restitute través del Cordero de Dios through the sheep of y su God sangre poderosa and His powerful todo lo que el blood, enemigo te ha quitado. everything that the enemy has Eso taken. es Biblia
Eso no es una idea mía. That's No estoy Bible. aquí para motivarte y decirte mentiras. Yo he That's estado not my aquí para ideas. decirte lo que ya Dios dijo que iba a hacer I'm contigo here si tomas la palabra de Dios en serio y empiezas a caminar con To Él. tell you what God has Alguien already que lo said. crea, que diga amén. If someone Yo lo believes it, say, recibo, amen. yo lo I recibo receive it. en el nombre poderoso de Jesús. In the powerful Vamos, name of levántale las Jesus. manos al Come Señor on, y raise empieza a your hands adorarlo. to the Lord Adóralo and ahí donde worship estás.